¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir por el camino de este episodio 9 de Voice Beyond Horizons. Se está poniendo buena la competencia, la verdad. Ya sabemos qué nos va a mostrar cada cantante, ya sabemos qué podemos esperar de él. Ahora nada más toca ver cómo nos impresionan en cada presentación, qué cosas hacen diferentes, si se arriesgan, no se arriesgan, o qué tan bonito o bonita están o cantan. Pues ya va a ser más cuestión de gustos. Sí, yo creo que sí va a ser ya más cuestión de tu gusto personal del cantante, porque vemos que no se quieren arriesgar. Siempre se van a lo seguro. Los únicos que se han estado arriesgando han sido Kai y Ladan Shu desde que ganaron el primer lugar cantando rap, cuando es algo que ellos nunca habían hecho. Pero se les agradece, ¿no? Que lo están intentando en otros géneros, están saliendo de su área de confort y nos están dando ese pequeño extra que yo creo que es lo que le está haciendo falta a los demás cantantes, ¿no? Porque todos están cantando muy bien. Nada más que todos no están haciendo nada espectacular, sino que simplemente están sacando el trabajo adelante de una manera excepcional, muy bien. Todos tienen muy buenas voces y por eso digo que es cuestión ya más de gusto personal que una competencia como tal, ¿no? Porque ya vimos que no van a salir mucho de su zona de confort. Pero bueno, ahora sí que vamos a ver quién sigue en la competencia. Ya tuvimos el día de ayer a Kai Chengyu, ya tuvimos a Julia, ya tuvimos a Li Pei-ling. ¿Y a quién más? Creo que nada más, ¿verdad? Nada más hemos tenido esos tres. Vamos a ver quiénes siguen y vamos a ver si nos sorprenden o no nos sorprenden, qué tal lo hacen y qué tal se desempeñan. Así que Ático, cállate los ojos y vamos a darle play al video. Vámonos con Kai a que nos diga qué cantante sigue. Kirguistán. Sigue Nurcholpon. La canción se llama Danza Nómada. Chayo Nurcholpon. Алматаның туған күнін алма мааракесинде тосуу өткөрүү мен үчүн абдан кызыктуу болду. Тайлардын Гудженг деген аспабында дагы ойноп көрдүм. Бул кыргыз казак элинде кездешкен жетиген деген аспабыбызга ушул жетиген бул биздин достугубуздун жана окшоштугубуздун символу болсун деп мен бул жака алып келдим. Ошол көчмөн кезибиздеги биздин эркин духубузду, рухубузду ойгото турган бир ырды сиздерге тартуулайын деген элем. Okay. Viene una de mis favoritas. Espíritu Nómada de Nurcholpon. Wow. Yodel. Wow, en este pequeño tramo de canción ya nos demostró varios tipos de voz. Voz engolada, voz de cabeza, yodel. Bueno, es más, el yodel y la voz engolada más que un tipo de voz, son como que efectos, ¿no? Pero ya nos mostró cosas diferentes. Me gusta.
Ok, ahí tuvimos la presentación de Nucholpon. No sé, tengo sentimientos encontrados. Hablemos primero de la canción como tal. La canción tiene muy buen ritmo. Es una canción muy pegadiza. Como dirían los de anglosajones, es una catchy tune. Ah, se te pega muy fácil, ¿no? La puedes escuchar una o dos veces y ya va a estar repitiéndola todo el día. Al principio me sorprendió. Nucholpon hizo esos cambios de voces y efectos en la voz. Durante la canción también estuvo utilizando muchos cries. No tanto como Yodel, sino más bien como cries. Voz de cabeza, ah, voz de pecho. Yo creo que al igual que Julia y que Li Pei Ling, mm, cumplió. Cumplió. Es que, digo, realmente como ya conocemos a los cantantes, va a ser más bien cuestión de la canción. De si te gusta o no te gusta. Digo, la canción no es así como que muy de mi gusto personal. Ella la cantó muy bien, la cantó perfecto como siempre. Y tiene mucho carisma, tiene mucho ángel, tiene mucha chispa. Tiene elementos. Si esta canción como tal, como canción, le gusta al público que está presente, tiene muchos puntos a su favor como para quedar entre los tres primeros lugares. Pero a mi gusto personal, que saben que me gusta algo más tranquilo, me gustaron más, por ejemplo, la de Li Pei Ling y la de Julia, ¿no? Pero yo creo que esta va a competir muy bien con la canción de Kai Chejun, porque los dos se fueron a algo más rítmico. Kai se fue con un rap rock y aquí Nucholpon se va más a algo más divertido, más bailable, más con más ánimo, ¿no? Pero es lo que les digo, ahora sí va a ser cuestión de gusto musical, ya no tanto de que a ver con qué me sorprende el cantante, porque ya sabemos qué nos van a ofrecer siempre, y ya es más de qué canción te gustó más en esta ronda, en qué orden ponen las canciones, ¿no? Uh, yo ahorita, yo ahorita pongo en primer lugar a Kai, en segundo lugar a Li Pei Ling y en tercer lugar a Nucholpon. No, sí, es que la voz de Julia, no sé, se me hace muy repetitiva y cansa. Sí, yo creo que pondría con un 9 en primer lugar a Kai, en segundo lugar pondría con un 8 a Li Pei Ling, y yo creo que a Nucholpon también le pongo un 8 y le pongo en tercer lugar, igual que Julia, que tiene un 8, pero a Julia, por el cuestión, el gusto de su color de voz, su timbre de voz, la pongo en cuarto, igual con 8 puntos. Ahorita el único que le ha dado calificación más allá del 8 es a Kai, que tiene 9 por arriesgarse. A Li Pei Ling porque me encantó su canción y su voz, que es muy dulce. Y pues bueno, vamos a ver qué le dicen los jueces a Nucholpon. Чоң рахмат, үлкен рахмет. Сисе.
Queridos hermanos y hermanas, en este momento creo que estamos presenciando las huellas del crecimiento de una futura artista, porque Nurcholpon misma en su país es prácticamente un nombre conocido por todos. Hoy, después de ver la apasionada actuación, creo que habrá más personas que quedarán impresionados por su talento. Tu actuación de hoy estuvo llena de emociones intensas y fuerza. El baile también fue increíble. Tu voz y esa energía que irradias Bueno, básicamente Dimash le dijo que el calor de su voz, su carisma y todo hicieron que se les olvidara el frío que está haciendo ahí en el bosque en donde están, que cantó muy bien y que después de esta actuación va a ser todavía más famosa, que en Kirguistán ya lo es. Es una figura muy reconocida, pero con esto se está dando ya a conocer y a querer por gente del extranjero, fuera de Kirguistán. Y sí, a mí me gusta mucho Nurcholpon. Ya no le seguí leyendo lo que decía Dimash porque me estuvieron cambiando los subtítulos muy rápido. No entiendo lo que dice la letra, pero sentí directamente una sensación muy cálida. Cuando ella cantaba, imaginé una fogata en medio y mucha gente bailando alrededor. Esa sensación de unidad y cohesión, llena de amor. Gracias, son maravilloso. Sí, hoy he traído el instrumento tradicional del pueblo kirguís. Yo pensé, cuando lo sacó, pensé que se iba a poner a hacer costura, pero no, se puso a tocar. Se llama jetigen. Ese instrumento es tradicional de la cultura kirguís. Así como el kovis y el dombra son de la cultura kazaja, el jetigen es de la cultura kirguisa. Esto se debe a que este programa está estrechamente relacionado con la antigua ruta de la seda. Instrumentos como el jetigen se pueden encontrar en muchas culturas. Sí, está diciendo que trajo ese instrumento tradicional kirguiso para que se vuelva como que una conexión y de amistad entre las culturas, ¿no? Sobre todo lo que es la ruta de la seda, Italia, China, Kirguistán, Kazajistán y todos esos rumbos. Y pues bueno, ahí estuvo la presentación de Nurcholpon. Muy agradable. Una canción, que digo, a mi gusto personal, porque mis gustos, soy un viejito amargado, no me gusta tanto lo bailable, yo no bailo. Me gusta más lo tranquilo. Ustedes han visto en mi lista personal de canciones de Dimash que están Restart My Love, Couldn't Leave, Only You, If I Never Breathe Again, la nueva, la de Enamoramiento, canciones como que más tranquilas, más baladas, más dramáticas si quieren verlo de este lado. Digo, también me gustan las canciones rítmicas, ¿no? Digo, me gusta el rock, el heavy metal. Pero no sé. Le digo, es cuestión de gustos personales. Si a ti te gustó la canción de Nurcholpon, pues adelante. Estás en todo tu derecho y es tu gusto. Les digo, ahora sí, tiene muchos puntos a su favor, la canción de ella y la canción de Kai, como para quedar entre los tres primeros, porque es lo que le gusta a la gente joven, ritmos modernos, divertidos, algo que se les quede fácil, se les grabe fácil. Y esta canción tiene muchos elementos, muchos elementos. Me recordó al Oppa Gangnam Style en ciertos momentos, pero tiene esa aura, tiene esa mística de frases y movimientos clave que hacen que se te pegue. Les digo, tiene muchos puntos a su favor para quedar dentro de los tres primeros. Espero que sí, porque Nurcholpon nunca ha quedado en los tres primeros y se lo merece. Yo creo que ha sido ella junto con Alan Shu las más incomprendidas artísticamente hablando, pero es cuestión de gustos personales de la gente que esté presente en el público ese día, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y la opinión más importante siempre es la que tienen ustedes. Ya saben, como siempre les digo, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash, como Voice Beyond Horizon, todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yático,
Los quiero mucho. Los veo el día de mañana o más al rato. En el ciberespacio. Bye.